amigos de Todos Somos Animales? Me da mucho gusto saludarlos ya en la octava emisión de esta cuarta temporada a través de Radio 13 Digital y la barra informativa de War Room. Le mandamos un saludo a Daniel Flores, que nos ha invitado a formar parte de este espacio, y los invitamos desde luego a que envíen sus comentarios a través de las redes sociales de Radio 13 Digital y las del programa también. Todos Somos Animales MX en Facebook y @segoviasan en Twitter. Y en Instagram, si tiene chance, dense una vuelta a nuestro canal de YouTube, suscríbase, está muy bueno, o también busque nuestros podcasts allá en Spotify. Y en esta ocasión, pues me da mucho gusto presentarles a un grupo de talentosos amigos, ellos todos muy destacados abogados que han formado una agrupación muy interesante que se llama Estudios de Derecho Animal México. Déjenme presentarlos. Ellos son Ana Larre, Elena Cerrato y Gerardo López Anaya, todos les digo, miembros de Estudios de Derecho Animal México. Bienvenidos a Todos Somos Animales, chicos. Gracias, Andrea. Gracias, Ana. Oigan, no saben qué gusto me da tenerlos por acá. Ya tenía muchas ganas de platicar con ustedes, porque esto de los temas jurídicos en materia animal, pues siempre necesitamos que nos vayan orientando. Pero más ahora que, bueno, para los que nos están escuchando, ya habíamos hablado en algunas emisiones que el pasado 23 de febrero, los diputados José Guadalupe Ambrosio Gachús y Marta Olivia García Vitaña presentaron una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal y algunas reformas para otras leyes que tienen que ver con los animales. EDAM ha hecho público un pronunciamiento respecto a esta iniciativa de ley que pueden consultar ustedes en todosomosanimales.org en la sección de blog. Ahí publicamos el comunicado de EDAM respecto a este sentido. Y bueno, pues esta iniciativa ha causado un enorme revuelo en la comunidad animalista, porque ya se había presentado hace 2 años y ahora se vuelve a presentar. Pero vayámonos por partes para ir entendiendo. ¿Qué es una Ley General de Bienestar Animal? ¿Para qué sirve? ¿Hace falta? Ana. Sí, pues ante todo, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Vamos a fijar el tema de la manera más clara, más sencilla que sea posible. A ver, el trato que tenemos con los demás animales, digo demás animales, entendiendo que todos lo somos, ¿verdad? El trato que tenemos con los demás animales, pregunto, ¿debe ser regulado o simple y llanamente pueden y deben ser tratados sin ninguna consideración? Evidentemente la respuesta es, deben ser tratados con la mayor consideración moral, por 2 circunstancias bien sencillas. Son seres sintientes, son seres conscientes, son seres a quienes les interesa vivir. Y estoy diciendo son seres, es decir, no son objetos, no son objetos inanimados. Claro. Sienten, están conscientes. Si hacía falta que se determinara, bueno, esto se determinó desde hace casi 10 años, ¿no? Si hacía falta que lo determinaran los científicos. Correcto. Todos de alguna manera lo sabemos. Ok. Entonces, ¿debe ser regulado ese trato que se da hacia los demás animales? Pues la respuesta es sí. Okay. Sí debe ser regulado. Actualmente, todas las entidades de la República Mexicana cuentan con una ley de protección a los animales. Lamentablemente son leyes, excepto Oaxaca, es la única entidad que no la tiene. Pero desafortunadamente son leyes discriminatorias. ¿Por qué? Porque regulan la protección a algunos animales, pero a otros desafortunadamente, según el destino que se les da, los está desprotegidos. La intención de una ley general en este caso esta iniciativa se llama Ley General de Bienestar Animal, pues tiene que ver con esa necesidad de que sea una ley aplicable en toda la República Mexicana. Pero esta iniciativa tiene, desde ahí podríamos decir, es un punto a favor. Se requiere una ley que esté aplicable en toda la República. Porque eso era algo que les quería preguntar, chicos. Además, hay otras leyes que son federales, o como la Ley General de Bienestar Animal o la Ley de Protección a Vida Silvestre.
¿Hace falta otra ley federal? O sea, ¿sí se necesita? Sí, sí se necesita, pero se necesita una ley que, para empezar, una ley que sea verdaderamente, que proteja, pero más allá, también que les reconozca como seres sintientes y conscientes y que les reconozca derechos y derechos elementales que deben ser reconocidos. Pero lamentablemente esta iniciativa deja mucho que desear. Ya lo habíamos analizado hace 2 años, esta iniciativa que se había presentado, y ahora pues vamos a ir comentando en dónde están estos puntos muy lamentables. Pero me faltó mencionar, para que se comprenda más este tema, que también los códigos penales de las entidades tipifican algunos actos de maltrato animal, lo tipifican como delito. Faltan 2 entidades para agregarlo a sus códigos penales, que es Tlaxcala y Chiapas, hasta donde tenemos la información. Pero bueno, ¿se requiere una ley general? Sí se requiere. ¿Sería favorable? Sí sería favorable, pero hay que ver en qué términos, ¿verdad? En estos términos, de acuerdo a esta iniciativa, definitivamente no. Pero ahorita vamos a... Porque que conste que yo no soy abogado, pero yo estuve comparando la iniciativa de hace 2 años con la iniciativa de ahora, y a muy grandes rasgos lo que sí veo es que la iniciativa actual dice por todos lados bienestar animal, bienestar animal, bienestar animal, bienestar animal, bienestar animal. En realidad sí estaría contribuyendo en algo a mejorar el bienestar de los animales. Gerardo, sí, dime. Bueno, pues primeramente agradecerte, Sandra, la oportunidad de dar nuestro punto de vista, ¿no?, acerca de esta iniciativa de carácter federal. El grupo EDAM, pues efectivamente, como tú comentaste, pues está integrado en principio por abogados que nos interesamos en el tema animalista desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues que en razón de la profesión que tenemos, pues queremos finalmente pues ver por la relación que tenemos con los animales, ¿no? Es una relación pues que ha sido descuidada desde hace mucho, y desafortunadamente muchas de las políticas que se emprenden y de la normatividad que existe, pues ha tendido no a protegerlos, sino a buscar el bienestar humano, haciendo uso de ahora sí, de los animales en cuanto a recursos, ¿sí? Y esto me parece que es algo que finalmente pues se tiene que modificar, no solo en bien de los animales, sino en bien de nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, digo, los hechos recientes de la pandemia, del contagio del COVID-19, los problemas del cambio climático, también de unos años para acá, pues se han acentuado bastante, y en buena parte, pues esto deriva de la mala relación que hemos establecido con los ecosistemas, y en particular con la fauna, con la flora y con los animales no humanos. Entonces, me parece que nosotros como abogados, pues tenemos ahora sí un deber moral para con las demás especies animales. Y bueno, pues efectivamente esta ley mal llamada de bienestar animal, pues realmente ha perpetuado la situación de sumisión, de sometimiento en el que se encuentran las demás especies, ¿no? Y esto es algo que francamente al interior del grupo pues nos ha preocupado desde hace 2 años, ¿no?, que salió la iniciativa original. Y bueno, pues la última versión pues es una versión un poco maquillada, se quitaron 2 o 3 cosas, pero realmente, como bien señalabas hace un momento, hay francas contradicciones en la misma. En la exposición de motivos, por ejemplo, habla de que los animales son seres sintientes, ¿no? Y en eso pues estamos de acuerdo. Yo creo que pues todas las personas, digo, sean o no del medio animalista, estamos de acuerdo en que los animales sienten, ¿no? Pero
Por ejemplo, pues se permite que se les exponga en espectáculos públicos, en la Ley General de Bienestar Animal, ¿no? Dice pues, que se les expongan, y en el caso de que se vea comprometida su salud, su integridad, incluso su vida, por esos espectáculos públicos, dice, si llegan a sobrevivir, bueno, pues entonces se tomarán pues las medidas necesarias para que mueran de la manera más rápida posible, ¿no? Y o sea, no busca protegerlos para que de menos la pasen bien en esos lugares, sino que dice, bueno, pues ya si se murieron, pues que se mueran bonito. Sí, primero que se les exponga, ¿no? Primero que el ser humano se divierta con ellos, ¿no? Trátese de jaripeos, de peleas de gallos, de corridas de toros, ¿sí? Que finalmente nos sirvan para recrearnos, ¿no? Eso es lo fundamental. Ahora, si el animal, por razón de que se le expuso, resulta mortalmente herido, dice, bueno, pues entonces ahora sí vamos a remediar la situación y los vamos a matar de la manera más rápida para que su agonía no persista, ¿no? Entonces, en eso consiste, o ese es el concepto de bienestar animal que la ley en el artículo 59 de la iniciativa, por ejemplo, está presentando, ¿no? Para su aprobación. También habla de que los animales tienen dignidad. Esto lo dice al principio en la exposición de motivos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, qué bueno que les reconocen dignidad, ¿no? Qué bueno que merecen un trato digno. Sin embargo, pues se perpetúan las prácticas de comercialización, de compra-venta indiscriminada, ¿sí? Por parte de particulares, en establecimientos públicos, venta en la vía pública y demás. Entonces, pues a mí francamente me parece que incurre en graves contradicciones. Yo recuerdo, hay una expresión del filósofo Kant que yo creo que aquí en el grupo ya dicen, bueno, a cada rato la repites, pero bueno, es que finalmente, pues a mí me parece que da en el punto. Y decía Kant, las personas tienen dignidad, ¿no? Refiriéndose él en el siglo XVIII, que era el contexto en el que él hablaba, a los humanos, ¿no? Los humanos tienen dignidad, las cosas precio, ¿sí? Pero realmente aquí lo importante de rescatar es eso, a las personas no se les pone precio, ¿sí? Cuando realmente queremos reconocer la dignidad de algo, lo que tenemos que hacer de entrada es quitarle el signo de pesos, ¿sí? En cambio, esa circunstancia en la iniciativa de ley no se observa, ¿no? Finalmente se sigue tratando a los animales como cosas, dicen, pues sí, sienten y tienen dignidad, pero finalmente, pues, pues allí están para que nos aprovechemos de ellos, ¿sí? No, bueno. y estas son francas contradicciones, por lo menos claro. A mi parecer, y bueno, me parece que también esto pues lo puedo hacer extensivo a Edam mismo, ¿no? De hecho, ustedes hicieron un análisis muy interesante de algunos, porque la iniciativa es muy extensa, de algunos de los artículos que les llamaron particularmente la atención. Y bueno, destaca el artículo primero, ¿no? Así, para abrir boca, el artículo primero, ustedes lo marcaban, que dice, establecer concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de Ciudad de México en el ámbito de sus competencias en materia del bienestar de los animales, como elementos naturales susceptibles de aprobación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano. ¿Nos cuentan un poco más de su punto de vista respecto a este artículo con el que la iniciativa se da a conocer y abre boca? Elena, sí, cuéntanos, Elena. Bueno, a expensas ahorita de lo que diga mi compañera Ana, es un retroceso total desde el artículo primero. Lo poco que se ha logrado en otras leyes de los estados, aquí es un retroceso. Se usan eufemismos como bienestar. De hecho, yo decía, ¿no? No debe ser una ley de bienestar, sino una ley de explotación animal, que le pongan las palabras lo que es. ¿Para qué hacen una exposición de motivos en los que hablan de dignidad, de los 5 libertades de los animales, ¿no? Por ejemplo, a tener una vida en libertad, a disfrutar de su forma interna de ser de un animal, y después se habla, por ejemplo, de animales de compañía
y mete también a los animales silvestres. ¿Cómo van a poder disfrutar de esas libertades si están en una jaula, por ejemplo, ¿no? Para mí es increíble que estén hablando de sensibilidad, de seres sintientes, etcétera, y después explique todas las maneras de explotar y abusar de esos animales sintientes, ¿no? Entonces, es como si quisieran poner palabras bonitas para algo terrible. De esa manera, los humanos nos podemos sentir más cómodos y poder decir, ok, entonces está bien, porque los tratan bien, hay dignidad, etcétera. En este caso, si en verdad se quiere seguir abusando y explotando animales porque se considera normal, incluso necesario para muchas personas, por ejemplo, el comernos, vestirnos con ellos, entonces que digan lo que es. Que digan, ley de explotación animal, el animal será matado así, pero que no salgan con su exposición de motivos tremenda, de una ilógica increíble, y que lo poco que se ha logrado, porque se ha logrado poco, por ejemplo, la ley de protección a los animales dice, queda estrictamente prohibido al centro de salud, al ayuntamiento, hacer redadas y matanzas. Sin embargo, acá habla de recoger animales de la calle, que no son de la calle, son abandonados, para darle la responsabilidad al humano que lo dejó ahí. Y luego dice, donar. ¿Cómo que lo vas a donar? Va en contra totalmente de todo lo que dice, por ejemplo, donde dice, las autoridades por todos los medios posibles deben educar a la población en el respeto, la tendencia responsable. ¿Cómo lo van a lograr si lo que le dices al ciudadano, ya te cansaste de él, ya está viejito, está enfermo, ya no lo quieres, dónamelo? ¿Para qué? Los matan. Claro, sí. Entonces está en un retroceso terrible tan solo hablando de animales de compañía, ¿sí? Y yo aquí quisiera precisar que los únicos animales de compañía o usados como compañía son perros y gatos. ¿Por qué? Porque han sido tan modificados en una crianza selectiva para darnos gusto de que sean más chiquitos, más peluditos, que ya no pueden sobrevivir por sí mismos. O sea, se les ha totalmente quitado su manera de sobrevivir. Entonces, es la única forma. Todos los demás animales, sean cotorros, aves, que es tan común verlos en jaulas, un cotorrito que puede vivir hasta 60 años, pues qué cadena perpetua le damos a un ser que tiene alas para volar, ¿verdad? Entonces, es necesario hacer hincapié que el único animal que debería estar en las casas son perros y gatos, porque no hay modo de que sobrevivan. Y la otra, para terminar, es que otra vez habla de matanzas, como decíamos, algo totalmente que se ha comprobado que no resuelve, sino si lo resolviera ya no debería haber sobrepoblación animal, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo calificas una política pública? Por sus resultados. Quiere decir que es ineficiente, es totalmente no ética y pues no resuelve el problema. Aquí, ¿qué se debe hacer? Lo que se ha dicho, esterilizar, regular la venta, ¿sí? Entonces, totalmente en contra de esta ley de explotación animal. Pero no se supone que una de las características del derecho es que tiene que ser progresista, o sea, irle sumando a las cosas. Digo, ya en la Ciudad de México, por ejemplo, está este reconocimiento constitucional a la sintiencia de los animales y no debíamos ir de ahí para arriba. Exactamente, es lo que decimos. Sí, Ana. Sí, efectivamente. El derecho debe ser progresivo, no hay más. Lo que comentabas precisamente en ese artículo primero, muy lamentable, vas leyendo la exposición de motivos y parece que la ley va a ir por buen camino, pero el articulado, por supuesto, nos demuestra otra cosa totalmente distinta. Ese artículo primero, como bien lo mencionas, fíjate, calificar a los animales, definirlos como elementos naturales. Un elemento natural, pues puede ser el agua, la lluvia, el sol, pues es un elemento natural, supongo yo. Susceptibles, es decir, pueden ser
apropiados, sujetos al dominio, a la posesión, al control. También dice susceptibles al cuidado, o sea, puedes o no cuidarlos, ¿no? Esa interpretación le podemos dar, porque es una, dice claramente, son susceptibles de todo esto. O sea, los puedes poseer, los puedes controlar, los puedes usar y los puedes aprovechar. Pero también los puedes cuidar. Pareciera que es como opcional. Claro, optativo. Es susceptible. Y como perfectamente mencionas, el derecho tiene que avanzar. Si no nos está sirviendo la experiencia, y puede ser una cuestión antropocéntrica, pero si no nos está sirviendo esta experiencia en cuanto a la pandemia se refiere, y no sabemos cuántas más pudieran venir sin tratar de ser fatalistas, pero si no meditamos lo que estamos haciendo, evidentemente con el planeta y con los habitantes del planeta, ¿dónde está el avance en esta iniciativa? Si mencionaba en el 2012, científicos a través de la Declaración de Cambios reconocen que son sintientes y conscientes y además actúan por voluntad, los demás animales. Y luego en la Universidad de Toulon, Francia, hace casi 2 años, en el 2019, pues también va avanzando y precisamente en un seguimiento a esa declaración de Cambridge, dice, bueno, los animales deben ser jurídicamente reconocidos, se debe insertar en el cuerpo legislativo precisamente de ese reconocimiento de derechos, incluso el reconocimiento de esa personalidad jurídica. Entonces es ir avanzando en el tema, pero esta iniciativa nos manda hacia atrás. Nos guía hacia un retroceso, ¿no? Ahorita podemos comentar algunos otros artículos más. Sí, Gerardo. Sí, mira, Sandra, con respecto al mismo punto, abundando un poco más en lo que comenta Ana. Efectivamente, pues en el derecho hablamos de la progresividad de los derechos, ¿no? Y lo cierto es que, aunque en este momento no se les reconoce de manera explícita derechos a los animales, no se les reconoce como sujetos de derecho, lo cierto es que, como bien se comentaba antes, ya existe un ordenamiento normativo en el que efectivamente de manera gradual se les ha ido protegiendo y como en algún momento en el mismo grupo se comentaba, podemos hablar ya de la existencia de derechos implícitos, aun y cuando de manera manifiesta no se les reconozcan estos derechos. Esto es en lo que respecta digamos, a la parte jurídica, pero también en la parte moral, en la parte ética, también ha habido ahora sí, de cientos de años o de miles de años para acá, ha habido una ampliación del círculo de consideración moral, ¿sí? Y lo primero que tocó a esto, pues fue hace mucho tiempo, el ir proscribiendo poco a poco esta posibilidad de poder apropiarse de seres humanos. Antiguamente, yo me refiero a la antigua Roma, dos tipos de entidades podían ser apropiadas, dos tipos de entidades que eran las cosas y las personas. Me refiero a los humanos en ese caso, ¿no? Porque en Roma pues se consideraba a los animales parte de las cosas, ¿no? Entonces, las personas y las cosas, los humanos y las cosas podían ser objeto de propiedad. Y entonces pues existió la figura de la esclavitud que duró durante cientos de años, ¿no? Hasta por allí del siglo I, siglo II, siglo III, esto se va eliminando, va desapareciendo, influyen corrientes filosóficas, llega el cristianismo y nos dice que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces se va ampliando el círculo de consideración moral, ¿no? Quizás después entran algunos sustitutos en la Edad Media, ¿no? Y surge el siervo de la gleba, ¿no? Que muchos van a decir, bueno, será otra forma de esclavitud, pero por lo menos en su estatus jurídico no era esclavo ya, ¿sí? Y algo similar ocurre en el caso de la mujer y del hombre, ¿no? También esta paridad de género que ahora está tan en boga,
bueno, pues también lleva algunos años, pues por lo menos digo desde mediados del siglo pasado, que efectivamente las mujeres alcanzaron la paridad, por lo menos legalmente hablando, ¿sí? Que en los hechos pues ha costado mucho, digo, y hasta la fecha pues estamos inmersos todavía en el problema, ¿no? Pero bueno, pues de allí nos seguimos precisamente a otro tipo de diferenciaciones arbitrarias, injustificadas, como en este caso, pues la discriminación hacia los integrantes de otras especies. Y entonces, bueno, pues en este sentido se va ampliando poco a poco el círculo de consideraciones morales y evidentemente, pues el derecho tiene que reflejar esto, ¿sí? Como comentaba Ana hace un momento, no nos podemos quedar ahora en este momento con una ley general de bienestar animal, entre comillas, que realmente nos regresa algunos años o algunas décadas atrás a seguir considerando a los animales como objetos de explotación, ¿no? Y finalmente pues podemos usar de ellos, podemos abusar de ellos, podemos explotar, pese a que nuestras consideraciones morales son muy diferentes. Por ejemplo, por allí del siglo XVII decía Descartes que los animales no sentían, decía, los animales son como máquinas y cuando ellos, por ejemplo, explotan de dolor, dice, pues son desperfectos en la máquina. Eso decía, ¿no? Son desperfectos en la máquina. Actualmente, yo creo que difícilmente un pensador serio, ¿sí? Un filósofo serio o el hombre de la calle, ¿no? Juan Pérez difícilmente diría que esas expresiones de dolor son desperfectos en la máquina, ¿sí? Entonces, nuestro concepto moral se ha modificado con el tiempo y el derecho, pues tiene ahora sí el deber, tiene el imperativo de apegarse a eso, ¿sí? Y entonces, pues aquí lo que tenemos que hacer, como bien se comentaba hace un momento, pues ahí está la declaración de Cambridge de 2012, después la declaración de Toulon, ¿sí? De hace un par de años. Bueno, pues entonces vamos hacia adelante y no podemos ahora regresar y estancarnos en una ley general de bienestar animal que lo sigue tratando como cosas, ¿sí? Entonces aquí, bueno, pues moralidad y derecho van juntos, ¿no? Además hay algunos otros temas en otros artículos que tienen que ver con la matanza de los animales, la eutanasia de los animales, donde parece, ahí nos explican un poco que se hacen un poco de bolas, además de que hay excepciones para cierto tipo de animales, como son los animales acuáticos o de producción acuático, como lo establece aquí la iniciativa. ¿Qué nos cuentan de esto? Ana, sí, cuéntanos. El artículo 3º de esta iniciativa nos lleva ya mucho tiempo a analizarla toda, que ya lo hicimos, pero bueno, el artículo 3º, ejemplo, define los centros de atención canina, como bien comentaba Elena, como esos establecimientos dedicados, entre otras actividades, a la captura de animales que deambulen libremente en la vía y lugares públicos. Captura de animales. ¿Cómo no pensar en todas las calamidades que sufre un animal que vive en la calle? Cualquiera de nosotros, cualquiera de la audiencia, cualquier persona de la audiencia sabe que un animal en la calle sufre de hambre, de frío, de sed, de calor, de absolutamente todo. Puede estar enfermo y tiene así que buscar comida entre los desperdicios, a veces los malos tratos, los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que una ley que habla de en su expresión de motivos, de las libertades que deben de tener todos los animales, y una serie de cosas que parecieran favorables, pero que al final, es que aquí quieren participar también. Entonces, Oye, es que indigna escuchar sobre las redadas. Claro, cualquier canino se indigna si lo escucha. Creo que quisieron participar y hacen bien, son ellos los protagonistas también de esta historia, ¿verdad? Entonces, una disculpa. Pero, bueno, decía yo, entonces, ¿cómo no pensar que adicional a todas esas calamidades que pueden sufrir perros, gatos en la calle, resulta que los centros de atención, ojo con el nombre, atención canina, ¿cómo no pensar que no puede estar dentro de sus funciones capturar animales? ¿Para qué? ¿Para su matanza
porque no es para su adopción, para su matanza, o que nos defina, porque más adelante habla precisamente de las matanzas, por cierto, e incluso de la donación de animales. Sí, claro. Este mismo artículo tercero define, por ejemplo, lo que es eutanasia. Todos sabemos lo que es eutanasia. La eutanasia es un acto de amor en un ser, en un animal, que no tiene posibilidades de recuperar su salud, que está sufriendo por una enfermedad terminal y que no hay posibilidad alguna de que recupere su salud. Porque matar a un animal que tiene sarna no es eutanasia. Claro. La sarna se cura, por ejemplo, claro. ¿Verdad? Pero hay afecciones a la salud que no tienen buen pronóstico y que la eutanasia implicaría quitarles ese sufrimiento. Bueno, pues esta ley en su artículo tercero define la eutanasia como el procedimiento para terminar con la vida de los animales por medio de la administración de agentes químicos o métodos mecánicos. ¿Métodos mecánicos? Métodos mecánicos, es decir, un método mecánico puede ser un golpe. Pues o puede ser, no quiero ni siquiera mencionar porque suena aterrador y van a querer volver a participar. Sí. Y si lo sigo mencionando, ellas van a querer participar. Oye, pero ¿no se supone que ese tipo de métodos no están autorizados con otras normatividades como la 033, es la del sacrificio de los animales? Sí, muy lamentable que hace excepciones, porque hay métodos que esa NOM 033 SACSO, desafortunadamente sí prevé métodos muy crueles para otro tipo de animales, por ejemplo para los animales que tienen un fin para consumo, que se destinan, porque no es ese, o sea, no es que el animal haya estado, que exista para ello, ¿verdad? Es que el humano le ha dado ese uso, lamentablemente. Pero bueno, entonces significa que se modificaría esa NOM 33, significa que entonces para empezar eso no es eutanasia. No, claro. O sea, no le vas a ayudar a bien morir a un animal, ¿verdad? A través de un método mecánico que evidentemente es cruel. Entonces, ahí podríamos seguir mencionando, digo, aquí vamos en el artículo tercero, Gerardo ya ha mencionado los artículos más, pero desafortunadamente sí, está lleno esta iniciativa de artículos muy desfavorables para los animales. Correcto. Incluso también hay que mencionar que también esta iniciativa prevé, parte de la ley, el modificar la Ley General de Vida Silvestre y otras dos normativas más federales. Y ahorita sí podemos comentar. Ok, Gerardo, ¿querías comentar algo? Sí. Sí, Sandra, mira, nada más muy brevemente en relación con el punto que se comentaba hace un momento. La eutanasia, de acuerdo con el artículo 85 de esta iniciativa, dice que únicamente se podrá realizar eutanasia de animales en los siguientes casos, además del caso en el que padezcan una enfermedad incurable o se compromete el bienestar del animal. También mencionan otros casos. Por ejemplo, dice, para el caso de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios para la detección de drogas, explosivos, bienes y productos agropecuarios, en este caso también se prevé que se les pueda matar. Si es que no se les puede dar en adopción o no existen las condiciones para darlos en adopción, cuando realmente aquí no existe eutanasia, sencillamente existe muerte porque no se generaron las condiciones suficientes pues para que ellos encontraran un hogar apropiado, ¿no? Pero a esto también le llama la iniciativa eutanasia, ¿sí? Ahora sí, pues por definición de ellos, en la fracción segunda. En la fracción tercera, se refiere al caso de estos centros de prevención y control de zoonosis, ¿no? También allí le llama eutanasia, pese a que estos animales, pues no son enfermos terminales, ¿sí? No tienen una enfermedad terminal, no se está buscando evitarles un daño,
sino sencillamente decir, bueno, pues ¿saben qué? Ustedes ya son un problema, un peligro público, ya tenemos demasiada sobrepoblación de perros y de gatos, y entonces pues vamos a eliminarlos, ¿no? Vamos a matarlos y se acabó, ¿no? Y a ellos también le llaman eutanasia, eso es en la fracción tercera del artículo 85. Y después, bueno, pues en la fracción cuarta, ya para terminar, dice, también será eutanasia cuando medie orden de una autoridad ministerial o jurisdiccional. Entonces aquí, pues finalmente le pasan a la autoridad, al MP o al juez, decidir en qué caso, fuera de los casos que menciona la ley en sus fracciones anteriores, qué caso también se le puede considerar eutanasia, ¿no? Cuando la eutanasia, como bien mencionaba hace un momento Ana, pues tiene características muy definidas dentro de la ciencia médica, dentro de la ética, ¿sí? Deben haber elementos como la terminalidad, ¿no? Si no es un paciente terminal, pues entonces no hay eutanasia, claro. ¿Sí? Si no se está buscando evitar un daño mayor, que viene siendo pues el dolor o el sufrimiento o la indignidad, ¿sí? Como mal mayor, pues entonces tampoco se justifica privar de la vida a ningún ser, ¿no? Ni animal ni humano. ¿Sí? Entonces, estarle llamando eutanasia a esto, a mí sí me parece un verdadero despropósito, ¿sí? Completamente fuera de lugar. Incluso por ahí hay un artículo que refiere que la muerte de los animales puede ser una medida de control, ¿no? Autorizada, me parece que es el artículo 75, y pues sí, nos va dejando claro que sin importar la especie, pues quedan bastante, ahora sí que sus representados quedan bastante desprotegidos con esta iniciativa. ¿Qué peligros representa para sus representados que se pudiera aprobar una iniciativa de estas características? Elena. Como hemos comentado, es un retroceso. Lo poco que se ha logrado en otras entidades, pues aquí se les estaría dando una aveniencia para que, ok, vuélvelo a hacer, ¿no? Vuelve, donde no hay redadas, vuelve a hacerlas, vuelve a matar, y como decimos, son las víctimas. Entonces, después de haber sido mandadas en este caso hablando de los animales que viven en las casas, dices, después de que te han abandonado y la mayoría sufre atropellos y está sufriendo, yo, autoridad, te recojo y en lugar de protegerte, te mato. O sea, podríamos hablar de una revictimización, ¿no? Entonces, esto debe de cambiar, una ley de bienestar realmente debe ser para ellos, para beneficiarlos. Todo lo demás que se está usando para explotarlos, en todo caso, que entre en otra normativa, donde se siga. Lo ideal sería que no fuera así, que todos despertáramos y entendiéramos que los animales no están aquí para nosotros. Es ahorita ese pensamiento tal vez difícil para algunas personas que desde años, siglos nos han hecho creer que esto es así, ¿no? Pero tan solo quisiera rápidamente recordar, aquí cuando llegan los españoles traen cerdos, vacas, pollos, borregos, aquí eso no existía. Introducen animales para su consumo de ellos y con eso entra toda la depredación, deforestación, el cambio de esa dieta tan bonita que había acá de la huerta. A veces, cierto, se cazaba algún animal, pero ahora lo que es el quelite, el nopal, se empezó a considerar de pobres. ¿Por qué? Pues porque los españoles eran los que solo comían animales. De hecho, había leyes para que los indígenas no pudieran tener de ninguna manera un cerdo, una vaca, no era solo para ellos. Entonces, conforme se va creciendo la idea de personas más ricas, con más poder adquisitivo, se considera que lo bueno es tener un pedazo de animal ahí, ¿no? Entonces, hay mucho que cambiar, primero en la forma que visualizamos a los demás animales, pero yo creo que sí hay que reconocer que ellos son las víctimas. Y como nosotros tenemos precisamente tanta tecnología, tanta ciencia, ¿cómo es posible que continuemos con lo mismo? Te estorba, mátalo, vamos a utilizarlo. Es la misma idea de opresión. La opresión que se ha tenido entre humanos, ¿no? Por raza, por sexo, ahora por especie es esa opresión. Lo hago porque puedo, ¿no? Entonces, pues esta ley es un retroceso en definitiva.
¿Y qué deberíamos hacer entonces con esta iniciativa? Que se corrija, que se tire a la basura, nos olvidamos de la idea de una ley general de bienestar, presentamos otra, o sea, ¿qué se debe hacer en este sentido? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ana. Sí, quería agregar, como decía, podríamos platicar de cada uno de estos artículos y en su gran mayoría son totalmente desfavorables para los animales. Imaginemos esta situación. Imaginemos que tenemos un perro que tiene una enfermedad terminal, que está sufriendo dolores y que el médico dice no hay nada más que hacer, el animal está sufriendo mucho y puede recomendar la eutanasia, por supuesto a través de métodos químicos, de sustancias químicas. Precisamente lo que se intenta es disminuir el sufrimiento, no acrecentarlo. Pero imaginemos que la ley, que es este caso, ¿verdad? Artículo 33, fracción 2, dispone que las actividades de mutilación, eutanasia y otras similares de animales domésticos no se pueden hacer en presencia de los clientes o de menores de edad. Entonces, o sea, pero sí se pueden hacer escondidos. Son varios aspectos, ¿verdad? Entonces, imaginemos la mutilación. Ya sabemos, corte de orejas o lo que sea. Bueno, eso sí se puede hacer a escondidas, no frente al cliente, lo cual es, en casi todas las leyes de protección animal está prohibida la mutilación. Es decir, el corte de orejas, el rabo y todo esto que se cree que son fines estéticos, no está. Y aunque lo fuera, es correcto para el animal. Bueno, pues de acuerdo a este artículo 33, así lo entendemos, pues si es en presencia de los clientes o de menores de edad, no se puede. No. Pero ¿qué hay con la eutanasia? Entonces yo llevo a ese perro que me ha acompañado, que lo he acompañado, ¿y qué es lo que espera uno cuando le ayudan a alguien morir? Pues abrazarlo y ayudarle a despedirnos de él, abrazarlo y decirle, te quiero, gracias por la compañía que me diste y descansa. Eso es lo que esperaríamos. Bueno, eso no se podría hacer frente a nosotros, y entonces lo meten, y como la eutanasia, según esta disposición, pues esta ley, pues puede ser con métodos mecánicos, pues resulta que lo meten y adentro le dan un golpe, ¿verdad? Y ya eso fue de acuerdo a esta ley. Terrible. De otra manera podemos interpretarlo. Oye, ya vimos que esta iniciativa es terrible prácticamente para cualquier tipo de animal, porque no se limita solamente a animales de compañía, sino para prácticamente cualquier tipo de animal. Y en ese sentido, bueno, pues invitar a las personas a que se sumen a protestar utilizando los hashtags que por ahí están para hacer llegar sus comentarios en ese sentido. No se puede permitir a nombre de los animales que una iniciativa como esta pase, y ya van en su segundo intento. Así es que hay que dejarlo atrás. Me queda bien poquitito tiempo, ya casi nada, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de platicar con tamaños abogados y no preguntarles cuál debería ser el estatus jurídico que deberían de tener los animales, los demás animales. Pues nada más quisiera comentar, preguntabas si esta iniciativa se puede corregir, se puede enmendar, pues no veo cómo. No veo cómo, porque prácticamente todo habría que modificarlo, ¿sí? Okay. Ahora, que sí se requiere una ley aplicar en toda la República, claro que sí. Fantástico. Pero verdaderamente que sume en esa consideración moral hacia los animales, sino que les reste. ¿Sí? Ok. Gerardo. Bueno, pues mira, yo rescataría de la ley, hay algo rescatable, sí, el reconocimiento de que son seres sintientes, de que tienen dignidad,
lo mismo que los humanos, eso es rescatable. Y bueno, pues ahora sí habría que agregar una modificación en el estatus jurídico. Realmente no hay mejor herramienta para poder tutelar y cuidar pues la vida, la salud, la integridad de cualquier ser que reconocerle derechos, ¿sí? Una vez que se les reconoce derechos, ya no se puede ir más allá que eso, ¿sí? Entonces, claro que se tiene que modificar el estatus jurídico mientras se les siga tratando como cosas, como bienes muebles, como semovientes, pues siempre vamos a tener en la mente la idea de que podemos realizar todo tipo de negocios y de tráfico con ellos. Y esto no abona positivamente a la cuestión de su dignidad, ¿no? Como decía hace un momento, bueno, difícilmente puede decirse que tiene dignidad alguien que puede ser apropiado por otra persona, humano o lo que sea, ¿no? En tanto no se les reconozcan derechos, difícilmente se va a poder hablar de dignidad. Y la sintiencia, pues finalmente va a pasar a segundo término, ¿no? Porque de nada sirve decir, bueno, sí, pues sí, sienten los pobrecitos, pero finalmente pues no sirven, ¿no? Y los vamos a usar y los vamos a explotar hasta que se pueda, ¿no? Con perdón de su sintiencia, ¿no? Entonces, aquí finalmente pues los derechos son razones fuertes que terminan reforzando la moralidad de una manera única, ¿no? Y bueno, por eso la lucha por los derechos humanos y por los derechos de las personas de origen afroamericano y de los derechos de las mujeres, porque sabemos que realmente tras el discurso de los derechos existe una tutela efectiva. Entonces, claro que se tiene que modificar el estatus jurídico. Oigan, a mí se me acaba el tiempo, necesitamos hacer una parte 2. Elena, ¿querías agregar algo? Rapidísimo nada más, en esta parte donde se habla de los animales que se usan para, por ejemplo, buscar personas perdidas y drogas, su jubilación es matarlos. Imagínate nada más. Entonces, pues ahí estamos viendo el por qué esto no puede pasar, porque esto va en contra de todo, ¿no? Y desde luego, no, a mí me queda claro que conversar con ustedes es un deleite. Necesitamos hacer una parte 2 de este programa con EDAM, así que los comprometo desde ya que vayamos planeando una segunda parte, porque quedaron seguramente muchas preguntas y nos estarán haciendo llegar más preguntas. Por lo pronto les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de estar aquí en Todos Somos Animales para platicar de esto, y bueno, pues los esperamos en la próxima, en la segunda parte, si se animan. Me va a dar mucho gusto tenerlos por acá también. Y bueno, pues a mí no me queda nada más que despedirnos, agradecerles a todos que nos hayan acompañado, al equipo de producción de War Room, al equipo de producción de Radio 13 Digital. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos en YouTube, búsquenos en Spotify, y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas, aquí en Todos Somos Animales, ¿sí? También tú. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.